Ayer lo estuve comentando con la profesora, con la Nancy García, la que me invitó acá. Es la que me invitó la primera vez en el festival hace unos años y vine acá. Le estaba comentando eso, que a nosotros, los que somos de Guinea Ecuatorial, tenemos esa cuestión de que nos sorprende bastante, porque hay una cuestión que nos pasa cuando somos pequeños en el cole y luego nos hacemos jóvenes en el instituto. De pequeño en las escuelas nos enseñan a decir todos los países que son hispanoparlantes, porque para nosotros en África sí es importante, porque somos el único país que fue colonia española o incluso llegó a ser provincia española, hasta que en 1968 ya tuvo la independencia. Llevamos muy poco tiempo de ser países, un territorio claro. En los años 68 es cuando se tuvo la independencia y nosotros aprendemos Argentina, Brasil, Cuba, Bolivia, República Dominicana, Ecuador, Colombia, todos los países, incluso hablamos de Filipinas. Puta, sí, en cambio aquí no nos y en cuanto uno llega acá, uno dice, uy, me voy a un país hermano, tal, de repente le dicen, ¿dónde es usted? De Guinea. Ah, ¿y eso dónde queda? Incluso lo más gracioso es cuando a uno le dice a uno, yo, mira, soy de Guinea Ecuatorial, y 5 minutos después de conversación dice, entonces, en Nueva Guinea, ¿qué es lo que es? Y le digo, yo le acabo de decir Guinea Ecuatorial, y Nueva Guinea se encuentra en otro continente, está en Oceanía. Entonces, esa cuestión así también a mí nos sorprende bastante, pero lo tomamos con muchísima naturalidad. Sabemos, claro, usted no puede acusar a alguien, odiar a alguien por desconocimiento. A eso nosotros venimos para justamente empezar a trabajar esa cuestión. Nosotros, igual que hay muchísimos guineanos de Guinea Ecuatorial, muchos compatriotas que estamos trabajando en esa línea, porque hemos visto que en África somos como un país, yo lo diría yo, huérfano, porque claro, la mayor parte de los países que nos rodean, unos son francófonos, Camerún, Gabón, otros son anglófonos, Nigeria, y luego puede estar Ghana, también Benín, que están cerquita, que es francófono. Y luego también hay países lusófonos del habla portuguesa, como puede ser Mozambique, Angola, Guinea-Bissau, Sao Tomé Príncipe. Y nosotros enfocamos nuestra cuestión en América Latina, porque es esa parte la que nos entiende a través del idioma. Y es lo que nosotros estamos trabajando, porque la africanidad que llega a Latinoamérica llega a través de 3 filtros idiomáticos. Porque si es a partir de la versión francesa, cualquier país africano francófono, Senegal, Mali, Burkina, cuando los textos y la filosofía ancestral llegan a América Latina, pasan desde sus idiomas al francés y del francés al español. Les llama con doble filtro. Sí. Lo mismo pasa con Portugal. Cualquier país, Mozambique, Angola, pasa desde sus lenguas a portugués y del portugués al español. Brasil, por eso Brasil tiene muchísima hegemonía cultural africana, porque directamente ya nace de sus lenguas al portugués y del portugués les llega a ellos sin ese segundo filtro. Y nosotros lo que estamos intentando hacer ahora los guineanos, los de Guinea Ecuatorial, que empezamos a trabajar esos lazos culturales para que salga desde nuestras lenguas al castellano directamente, al español, y pueda llegar directamente. Ese es nuestro sueño. Entonces, lo primero que le voy a decir, que el percusionista es una obra de teatro unipersonal que escribí desde esas ganas de dar a conocer mi cultura, la cultura de Can. Y por eso intento huir un poco de toda la africanidad como si fuera un conjunto, porque África es tan grande que no me cabe en la boca. Entonces nosotros, hay muchísimos países y cada país tiene distintas culturas dentro del propio país. Me imagino que aquí también ocurre en las regiones. Claro. Entonces, ¿qué pasa? El percusionista, en el texto del percusionista, hay, sin ser 100% autobiográfica, tiene muchísimas cuestiones de mí. Cuando hablamos de qué pasa en las aldeas, yo lo que hacía era, por ejemplo, el abuelo, el personaje del abuelo, es un abuelo que son mis 2 abuelos en uno, porque hay una dramaturgia para hacer una obra de teatro. El abuelo universal también está en eso. Pero voy a ir respondiéndote las partes. Cuando hablamos, me gusta que me hablas del tema de la arquitectura, cuando hablamos de Guinea Ecuatorial, podemos hablar de 2 conceptos también que ocurren en todos lados.
lo que pasa en la vida rural y lo que pasa en la vía urbana. Las vías urbanas, el momento urbano, los sitios urbanos ya son idénticos, porque la globalización nos ha hecho que los edificios sean parecidos, o sea que la arquitectura, todo, lo único que va cambiando son los paisajes. Imagínate, Guinea Ecuatorial es un país costero. Tenemos una parte, o sea, de la costa atlántica. Continental y islas. Claro, entonces tenemos una parte isleña, insular, que son 5 islas, donde en una de las 5 está la capital, y tenemos la otra parte continental. Entonces, ahí se diferencia un poco. En esa parte continental, toda la región costera es diferente a la región del interior. Y yo soy de la región del interior. Mi pueblo pertenece a una ciudad que está justo en la frontera entre Gabón y Camerún. Está como un vértice, estamos en el vértice. Y allí, ¿qué pasa en la parte rural? La parte rural, en esa zona, ya no solamente de Guinea, porque antes de que hubiese la repartición colonial, lo que funcionaba, lo que era en África eran grandes regiones, y las regiones estaban habitadas por los habitantes que estaban allí, hasta que luego con la escuadra, lo que se supone que hicieron, se hizo la repartición. Y en esa repartición hay esas regiones que pertenecen ya a otros 3 países, pero siendo la misma región, o culturas que son distintas en un solo espacio cuando se hace. Entonces, ¿qué pasa ahora con el tema de las construcciones? Yo soy la cultura Ekan, y esa cultura está en Camerún, en Gabón, en Guinea Ecuatorial, hay una parte también en el Congo y en Centroáfrica, regiones. Nosotros somos de la zona más interior, la zona selvática, hay muchísima más selva en toda esa región. Las aldeas están, la disposición de las aldeas es que aparece un camino, atraviesa toda la aldea y el camino sigue. Y la construcción es lateral, es decir, las cabañas, las casas están construidas a lo largo de lo que es del camino. Sí, entonces está la construcción antigua, entonces en los 2 lados. Y en el centro, en la aldea, está la Casa de la Palabra, que hablé ayer. Está el lugar donde se reúne la gente para hablar de todo lo que ocurre en la aldea, y ahí es donde está en el centro. ¿Para qué? Para que la persona, un huésped que llega a la aldea, antes de salir de la aldea, tiene que haber pasado por la Casa de la Palabra y seguir el camino. Entonces está más o menos en la disposición de las casas. Y después, ¿qué pasa con el tema de las relaciones humanas? Hay 2 mundos que son complementarios, el mundo masculino y el mundo femenino. El mundo masculino, su sitio habitual es la Casa de la Palabra, y el mundo femenino, su sitio habitual son o en las casas o en el río, cuando ya las mujeres van allá a bañarse, a hacer. Entonces, como los trabajos normalmente son comunitarios, cuando hay una cuestión comunitaria de machacar el arroz o la bambucha o cualquier cuestión que es comunitario, las mujeres se ayudan entre sí. Y en África, eso sí que creo que es de África en general, es decir, la relación que tienen las mamás con los hijos es muy estrecha, es decir, si usted ve cualquier imagen de un mercado de cualquier país africano, va a ver la típica figura de una mujer con una tela atada y el niño en la espalda. Entonces hace sus tareas, hace cualquier cosa, y el niño está ahí cuando son muy pequeños todavía, cuando todavía no andan, entonces siempre están allí. Entonces esa es una imagen que es muy habitual, y cuando trabaja va haciendo sus labores, no sé cuál, y el niño está allí, hasta que luego cambia de postura para darle mamar, y cuando tiene, vuelve a estar allí. Y esa imagen es la que yo tengo de muy pequeño, cuando realmente mi mamá me llevaba siempre ahí. Cuando empiezo a tener uso de razón, y a partir de los 3 años que empiezo a tener la sensación esa de todo lo que está ocurriendo, y así. Y luego, cuando hago la dramaturgia del percusionista, empiezo a recrear esos momentos de mi infancia, mezclándolos con los momentos que viven en la actualidad en mi aldea. Como ven, esas señoras todavía están allí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando machacan cualquier cuestión que suponga un trabajo, acompaña la música para hacer más llevadero la faena, el trabajo. Ahí lo que acabas de hacer
Era pilando... Sí, pilando, sí, eso pueden pilar el arroz o pueden pilar cualquier cosa que lo están desgranando. Entonces hay unas pilas, nosotros llamamos edón. Entonces es un mortero entonces lo puede hacer o una o lo hacen varias. Y eso al final acaba cogiendo un ritmo, una musicalidad. Entonces cuando esto ocurre, claro, los bebés están en la espalda y sienten todo, el latir del corazón de su mamá y cómo cantan, tal. Eso está. Y eso lo quería reflejar dentro de lo que es el espectáculo de percusión. Tengo una pregunta. Sí. Es que nosotros somos fronterizos aquí, Ajá. ¿no? Sí. Nuestro peo, nuestro lío, nuestro problema es la frontera entendida como una línea cortante que rompe una región. Claro. La jode, porque esto es una cuenca hidrográfica y tenemos que ver, y tenemos familia y todo en Venezuela, hasta el lago Maracaibo, hasta el Caribe. Wow. ¿No? Uh-huh. Pero hay una frontera. Entonces, por ejemplo, ahora el presidente que estaba no se llevaba bien con el presidente que está. Entonces nos jodimos. Entonces aquí campea es el contrabando, las cosas terribles, la violencia. La violencia. Tú como fronterizo, porque nos has contado que eres de una región que está partida, ¿no? Sí. Una línea. ¿Cómo ves eso? Y cómo, yo digo, pues es nuestro hecho diferencial con respecto, el tuyo con respecto a toda Guinea Ecuatorial y de nosotros con respecto a toda Colombia. Sí, mira, es una cuestión muy importante. Por ejemplo, yo diría que dentro de esa cuestión política, geopolítica o geográfica, ustedes dentro de lo que cabe pueden tener una cierta ventaja, cierta idiomática. Es decir, usted ahora mismo cruza la frontera, habla español con un venezolano. Sí. Nosotros tenemos un problema añadido porque cruzas la frontera, tienes que aprenderte un idioma nuevo, porque estás con un país francófono que su idioma oficial es el francés. Pasa cuando nosotros vamos a Camerún o cuando vamos a Gabón. ¿Cuál es lo que nosotros trabajamos a nivel regional? A nivel regional estamos creando unos lazos culturales en nuestro propio idioma. Lo ancestral, sí. En nuestro propio idioma, porque la ventaja que también tiene Guinea Ecuatorial y la mayor parte de los países africanos es que conviven el idioma oficial, que sería el idioma occidental, y los propios idiomas locales, regionales. Entonces, cuando hablo con uno de Gabón, de mi región, hablamos en mi lengua. Y lo mismo pasa cuando pasa en Camerún, hablamos en mi lengua, porque si no, si empieza a haber ese filtro idiomático de cambiar del francés al español, entonces hay un lío allí. Es un problema que nosotros, a día de hoy, la historia no la podemos cambiar, solo podemos aprender de ella. El hecho de que las fronteras estén tal como están ahora, justamente eso ya depende de la voluntad política de los estados. Lo que hablas, ¿no? De que un presidente o un gobierno no se lleve bien con el otro, eso ya es motivo suficiente para que la población sufra los efectos de que los dirigentes no se lleven bien. Mira, una cuestión tan sutil, tan caprichosa como puede ser caprichosa o estratégica. De política nosotros lo conocemos. Yo siempre digo que la política es un mundo, es brujería, lo que llamamos así. Es un mundo que no conozco. Entonces, como no lo conozco, me cuesta opinar sobre esas cuestiones. Pero lo que sí es verdad que eso condiciona bastante. Basta que haya un problema tal. Yo la primera vez hablando de eso que llegué a Cúcuta hace unos años, no sé si fue en el 2015 o en el 2016, unos años, yo llegué al festival de acá y encontré que había un conflicto fronterizo. Se cerraron las fronteras y los compañeros venezolanos que traían sus compañías aquí actuaron con nosotros en el festival, estuvieron aquí más de 15 días que no podían regresar porque estaban las fronteras cerradas. O sea, se vivió una situación bastante compleja en esa cuestión. En ese momento ya están en procesos de reapertura como tal de la frontera y han pasado 2 millones de migrantes, ¿no? Por esa frontera en los últimos años y se ha visto muchísimo ese movimiento de personas de un lado. Antes era colombianos hacia Venezuela, ¿sí? Porque Venezuela tenía una economía muy pujante, ¿sí? Era, digamos, el niño rico de toda Latinoamérica, ¿sí? Ahora es lo contrario. Venezuela, aunque tiene y es poderoso porque tiene mucho petróleo, ¿sí?
pues toda su gente padece de hambre, toda su gente, ya no es como la misma abundancia de antes, ¿sí? Entonces toda la gente se ha obligado a salir y pues un punto de salida pues siempre va a ser Cúcuta, ¿sí? Claro. Y todo en esta ciudad pues de verdad cambió rotundamente porque primero que todo nosotros estábamos muy ligados a la economía también de Venezuela, ¿sí? Y todo se pasaba o se vendía hacia Venezuela y así mismo hacia acá. Digamos, mucha gente de Cúcuta iba a las playas en Venezuela, Claro, no iba a San Andrés o a Cartagena, sí. iba hacia Venezuela. O sea, yo conozco casi todas las playas en Venezuela, Cata, Catica, Chuao, Choroní, bueno, Manglar, Isla Margaritas, bueno, ahorita no se me ocurre más, pero ya hacia allá. En cambio, usted pues va hacia Bogotá y Venezuela, otro país, pero para nosotros es una misma región, ¿sí? Y es real, o sea, geográficamente, topográficamente también, y usted ve el punto de Cúcuta con Venezuela. Acá habitaban y están los indígenas barí, ¿sí? Que son los que marcan como tal nuestra identidad. En ese sentido, lo tenemos más jodido que en Guinea Ecuatorial, tengo la sensación, porque aquí han sido extinguidos la gente ancestral. Ok. De todas maneras, era también frontera, porque es frontera natural. Entonces los de Guajira, con los barí de acá, hay varias cosas lingüísticas antiguas y hay evidencias de los mismos diseños de las cerámicas. Son los del Caribe, hay de Chipcha, que es del altiplano andino, y hay de no sé qué otra vaina, ¿no? Entonces, pero no conocemos, o sea, a nosotros es la ignorancia, es nuestra gran riqueza. Sí. Sí, es verdad. Sí. Por eso me parecía muy interesante eso, ayer cuando yo veía y de verdad me emocionó, yo decía, pero se vienen desde Guinea Ecuatorial a mostrar toda su cultura y nosotros, yo me ponía como en esa posición, ¿no? Sí. Yo decía, pero ¿y nosotros qué tenemos para mostrar, sí? Sí, o sea, como territorio, como folclore de nuestro territorio, como identidad ancestral, lo que dice Juan, de verdad es nulo, ¿sí? Y es como una pérdida muy fuerte para cualquier... Existe, ¿no? Existe, pero no hay como una política pública que tenga en cuenta eso, ¿no? Claro, yo justamente comparto con ustedes en esta cuestión. Yo cuando escribí El percusionista, y yo vivo ahora mismo en los dos sitios, vivo en España y en Guinea Ecuatorial, en los dos lados. Entonces, cuando yo escribí El percusionista, lo escribí estando en España, en el 2008. Cuando lo escribí, dije, yo no sé si este espectáculo lo voy a poder presentar en mi país, porque ¿qué les voy a contar que no sepan ya? Sí. Yo decía, pues, ¿qué es lo que conocen? Y yo tuve la suerte, la fortuna, de presentar ese espectáculo en el 2009 en Guinea, y ganó el premio del mejor espectáculo por la crítica, por la Asociación de Prensa de Guinea. Entonces, a mí fue sorprendente, porque nosotros vivimos inmersos en nuestra cultura y no tomamos distancia. Al vivir inmersos, no hay un concepto de tiempo ni de tempo para hacer algo. Pero ellos, al ver toda esa unión en un escenario, en hora y media de trabajo, para ellos también era un punto de partida de decir, pero los nuestros sí que vale, porque también hay una cuestión ahora en la mayor parte de los países del mundo, en mi opinión, que es la ruptura entre lo ancestral y lo moderno. Parecen dos fuerzas que están condenados a enfrentarse, cuando es al revés, cuando tenían que ser complementarios. La mayor parte de los países desarrollados del mundo, la mayoría, yo siempre pongo como ejemplo a Japón, por ejemplo. Japón vive su ancestralidad y la modernidad complementariamente. Un japonés viene de hacer la tecnología punta, no sé cuánto, llega a su casa, se cambia de ropa, se pone su kimono, prende su vela y tiene 30 minutos de concentración, de hablar de sus cosas. Es su ancestralidad. No son cuestiones que sean opuestas, sino pueden ser complementarias.
Y ahí es donde nace el tema del percusionista, justo con esa cuestión, porque todos los pueblos del mundo, todos, desde mi opinión, trabajan desde su ancestralidad. Porque cuando yo hablo con un europeo, filosofamos, hablamos de cosas, siempre me va a decir, como dijo Sócrates, o como dijo Platón, o como dijo Aristóteles, y esos señores son ancestrales, son sus ancestros. Y cada pueblo tiene su propio relato, cómo concibe el mundo. Estimado, claro. Me acaba de ocurrir una vaina, sí, quiero decir. Sí. Es que se llama el percusionista, ¿no? Sí. Y un tambor no tiene origen. Es decir, hay un tambor en la India, hay un tambor en Japón, hay un tambor en África, hay un tambor aquí en Mesoamérica. Y debe estar relacionado con el corazón, ¿no? Sí. ¿No? Sí, el latir. ¿no? Nosotros vamos entre ese sonido, sí, entre este ritmo. Y no sé qué iba a decir, es que se me ocurre. No, sí, justamente sí. Yo voy a llevar a donde creo que usted quiere llegar, que es que la sabiduría ancestral africana no tiene patente. No tiene patente, sí. O sea, nuestra sabiduría es gratuita y no tiene patente. Yo no le puedo decir como dijo tal fulano o como hizo tal fulano, porque la sabiduría es universal. El tambor, un tambor, es un elemento percutivo que está en África, en América, en Europa, en Asia. Entonces, cuando nosotros trabajamos desde nuestra ancestralidad, tiene esa cuestión de que no es universal. Porque yo tomé elementos, cuando escribí este texto, tomé elementos que en mi opinión creo que son vitales. Tomé un elemento que es la música. La música mueve grandes sentimientos. Llega donde no llega el intelecto y es una cuestión humana. Por eso en mi aldea decimos, es un texto también en el percusionista, que es el canto y el llanto surgen cuando lo que sentimos por dentro ya no se puede decir con palabras. Y eso ocurre en cualquier parte del mundo, que alguien se ríe o alguien canta o alguien llora, cuando ya no le caben más palabras para expresar lo que tal. Y eso es universal. Tomé una cuestión universal también, el concepto abuelo. Cualquier persona nacida, a no ser de aquí a lo mejor 300 años, no sabremos cómo serán las reproducciones humanas, pero cualquier persona a día de hoy que nace tiene un abuelo o una abuela. Porque si está, es porque alguien le trajo al mundo y porque alguien le trajo, ¿no? Hay un abuelo y es un concepto universal. Y el concepto universal que tiene un abuelo, como decimos en mi aldea, para educar a un niño o una niña hace falta toda una aldea. Entonces, el concepto del abuelo simboliza no sabiduría, porque nosotros decimos que la sabiduría no tiene medida, no se puede medir. Lo que sí hablamos es de la experiencia. Entonces, como nosotros concebimos que la vida es circular, pero no es un círculo que se cierra, sino una espiral centrífugo que va, y la experiencia no es nada más que las veces que a usted ha pasado por circunstancias parecidas, porque siempre a lo largo de la vida vamos pasando por circunstancias, y los mayores han pasado por una, por dos, por tres, por cuatro, Por eso esa sabiduría, esa experiencia es la que hacen que ellos puedan ser los mejores educadores, porque son los que ayudan la energía del niño y la experiencia del adulto. Por eso justamente quise que el abuelo fuera también parte de lo que es el concepto del pueblo. Y luego hablo de del tercer concepto, la emigración, las cuestiones migratorias del ser humano. Nosotros somos animales comunitarios. Como animales comunitarios tenemos unas características que tienen la mayor parte de los animales. ¿Cuántas aves, no sé si eso pasa aquí, en África, anualmente pasan una bandada de millones y millones de aves de un lado a otro y luego vuelven de un lado a otro? Eso está dentro en el quehacer humano también, de migrar, de salir, cuando ustedes han hablado de moverse. Y es un concepto actual también. Son conceptos que fui tocando para un poco crear esa cuestión de conciencia. Cuando ustedes me hablan de su ancestralidad, la sensación que tengo acá es que las cosas tienen la importancia que nosotros le damos. En el momento que yo le preguntaba, muchas veces cuando estuve en Antioquia, yo le dije, ¿ustedes me pueden decir cuántos pueblos que ustedes llaman indígenas, cuántos hay acá?
Todo el mundo me responde, hay muchos, hay varios, pero nadie es capaz de decirme 10 nombres de pueblos indígenas, 10. Alguien me dirá, pues a lo mejor nombrará 2 o nombrará 3, ya está. Tampoco es cuestión de saberse todos, pero hay que tener esa conciencia de que esos pueblos son su ancestralidad, la ancestralidad de ustedes, mezclada con la europea, con la afro. Tengo una pregunta. Sí. Un poquito de lo mismo, pero voy a cambiar qué es Sí. la literatura o digamos las historias. Ajá. Tengo la sensación de que la oralidad, La tradición oral, sí. es muy importante en África. Aquí también todos contamos historias, pero lo que no es que no las ritualizamos, ¿no? No está como que no somos conscientes, ¿no? Puedes hablar un poquito de eso, y también me gustaría saber autores de Guinea Ecuatorial para mirar. Y otra cosa que me interesa muchísimo y que hasta ahora lo estaba pensando es la latitud. Yo no la conozco, o sea, ¿es de estaciones o es como acá tropical? Guinea Ecuatorial, por eso justamente lo llaman ecuatorial, porque está en el Ecuador. O sea, en la misma latitud. En la misma línea, sí, entonces el clima es tropical bastante. No tenemos estaciones. Una temporada de lluvia. Lluvia, seca, mucha humedad. De hecho, el calor de Cúcuta me recuerda a Guinea, me recuerda mucho. Solo que ahí tenemos más humedad todavía y llueve bastante. Esto en la cuestión ya más o menos geográfica. En la cuestión esa que hablas de la oralidad, qué pasa en África en general y qué pasa en otras partes, creo que es una cuestión de lo que estábamos hablando, intentaba hablar de cómo la historia ha ido transformando a los pueblos. La ventaja que tuvo África, creo que es una ventaja, que es, aunque la colonización globalizó muchísimas cosas, todavía resistió la parte ancestral y sigue resistiendo ahí hoy en día. Cosa que la sensación que tenemos desde África es que en América se fue perdiendo. ¿Por qué estamos hablando de ahora mismo? Yo hablo con cualquier colombiano, por decir, porque estoy acá ahora. Cuando hablamos de cultura, tengo la sensación de que hay más de cultura europea que de cultura puramente americana. Incluso empiezo a dudar si hay cultura americana. Entonces, creo que eso es lo que en África, afortunadamente, hemos podido conservar. Cuando me ha dicho ahora, que luego se lo voy a decir, que me diga autores literarios de Guinea, voy a hacer una cosa. No me gustaría decir nombres porque hay tantos que uno va a decir, ¿y por qué usted no me nombró? ¿Ah? Sí, sí. O sea que entonces tendría que hacer un examen y decir, oye, déjenme 5 días para estudiarme todos nuestros autores y decir, para no decir. Pero sí tenemos grandes referentes de literatura ahora. Donato Ndongo es ¿En lengua española? En lengua española. Te quiero decir que son guineanos que trabajan ya en lengua española. El tema está en que nuestra lengua fan, Ekan, Ntumu, Oka, no tenemos textos todavía que estén en Guinea. Todavía no se trabajan esos textos. Toda la literatura guineana, de Guinea Ecuatorial, ahora está inspirada en las lenguas regionales y traducida al castellano, o sea, directamente. Qué interesante, ¿no? Sí. O sea, pues digo yo que es un potencial, es decir, así como existió el boom latinoamericano, Ajá. que de pronto Europa se dio cuenta que había un discurso que era de América Latina sobre lo que fuera, esto que llaman realismo mágico, o los dictadores, o lo que sea, ¿no? Los temas, pero y se convirtió en que todo el mundo quiso mirar eso, ¿no? ¿No? Y yo creo que nos hace, o sea, conocer la cultura africana a través de la lengua española. Claro, justamente de ahí es donde empezó la entrevista, es decir, cómo África puede llegar a América Latina desde el castellano. Entonces es una ventaja que nosotros los guineanos de Guinea Ecuatorial no somos conscientes, no lo hemos explotado. Cuando hablamos ahora hay grandes escritores. He hablado de Donato Ndongo, puedo hablar de los libros de Raquel Ilombe, puedo hablar de la difunta María Ansue. Hay muchísimos, Ángela Zambí, mujeres escritoras que están escribiendo, Trifonia Melibea, hay muchísimos, incluso César Brandon, son jóvenes, o sea, de todas las generaciones,
Nosotros tenemos gente ahora que está escribiendo en castellano, desde nuestra ancestralidad, pero traducidos al castellano, y mi sueño sería que en las universidades latinoamericanas, en Colombia, en Cuba, en la Dominicana, se empezó a trabajar. Yo tengo una anécdota muy importante, que es, hay una chica de mi cultura, pero ella es gabonesa, es de Gabón, pero es de la región nuestra. Ella habla francés, es su idioma oficial, y luego nuestras lenguas. Ella estudió filología hispánica, siendo una francófona. Estudió filología hispánica y está trabajando sobre los textos de guineanos en castellano. Ella ahora mismo es una de las profesoras más relevantes de una universidad de Senegal, en un país francófono, porque él está dando literatura, justamente la literatura hispánica en Senegal. Entonces, esas cuestiones son las que a lo mejor en un futuro estaría bien que empecemos a trabajar eso. Buenísimo. Y la oralidad, para contestarle, la oralidad para nosotros es como la música. No podemos concebir nuestra cosmovisión, nuestra transmisión de sabidurías ancestrales, si no es a través de la palabra hablada. Porque la palabra hablada está viva. Al estar viva, necesitamos que siga fluyendo así, mientras paralelamente convive con la palabra escrita, que ya empieza a convivir. Porque la oralidad nuestra es la que crea también nuestra cosmovisión de cómo nosotros concebimos la vida. El primer encuentro que tiene el hombre Fan, el hombre Can, con el texto escrito, fue un primer momento que fue un choque. ¿Por qué? Porque ellos entendían que un texto escrito era una cuestión egoísta. Por una cuestión. Ellos decían que la palabra es para compartirla. En el momento que usted coge un libro y se sienta en su habitación a leer, está siendo una cuestión egoísta, decían. Porque está consumiendo para ti mismo. Y cuando una cuestión, la sabiduría son para compartir. Ellos decían eso, que los relatos, cuando usted escuche una historia, usted escucha una información, usted escucha una formación y usted escucha un entretenimiento, porque el arte cumple esas tres funciones. Yo oí una vez una vaina que me dijo un viejo que se muere es una biblioteca que arde. Eso lo digo también en El Percusionista. Nosotros sí decimos que cuando muere un anciano desaparece una biblioteca. O sea, es justamente esa cuestión de cómo la oralidad es como el motor. Y eso es lo que convive ahora eso. No puede desaparecer, porque cuando usted lee un libro, usted se forma su relato leyéndolo, se hace su idea, su imagen, se forma su relato. Pero cuando usted escucha una historia, comparte dos relatos. Lo que a usted se forma, la idea se forma, y la energía de la persona que te lo cuenta. Porque las palabras tienen tres energías. Tiene una imagen, tiene una acción y tiene una emoción. Cuando esa palabra sale de la boca, en uno habita estas tres energías allí. Una imagen, una acción y una emoción, porque lo expresa. Mientras si solamente lo lee, todo eso lo crea uno mismo. No hay esa cuestión comunitaria de entretenernos. Entonces, por eso la oralidad sigue siendo una cuestión muy importante en nuestras culturas. Y creo que será difícil que desaparezca, porque sí hay esa cuestión, sobre todo en las aldeas, todavía se sigue trabajando eso. Nuestras filosofías de vida, nuestra forma, la cosmovisión, la tenemos a partir de eso. Eso es cuestión ahí. Yo estaba, cuando yo veía las entrevistas que le habían hecho en internet, hablaba pues mucho del abuelo universal, ¿no? Sí. Y a veces me vino a leer, pues es como una cosa, acá en Colombia hay una canción que habla de la tía universal, ¿sí? Yo se lo escribí porque es que yo quería que lo supiera, ¿sí? Porque pues acá es muy marcado el vallenato en Colombia y pues en Cúcuta la gente escucha también mucho vallenato, ¿sí? Y Caled Morales dice como que la tía universal, dice como en medio de un coro, pero es la tía que cuando llama a la novia de él le dice que no está, dice que no está, que se fue a beber, que no ha llegado, ¿sí? Entonces la tía universal es como esa tía cansona que está cuidando al sobrino, ¿no? Al hijo y es celosa aparte con él, porque lo llaman la novia lo llama la amiga y lo niega. Entonces
ah, no vaya a ser que te habló fue la tía Universal y te dijo que yo no estaba, que yo me fui, con mis amigos a tomar una cerveza, ¿sí? Es como ese sentido en el que yo dije, ay, ellos tienen el abuelo universal, nosotros tenemos la tía universal, ¿no? Sí. Y a partir de ahí era como que, wow, ya es como una concepción diferente, pero pues es como de protección, ¿no? Como esa también, esa familiaridad de la tía y el amor también, aunque son como con celos, pero pues en fin es esa unión de la familia, ¿no? En el caso del abuelo universal, yo pues lo veo más, es como una visión más universal, así de ese amor hacia su niño, hacia la familia, ¿no? Así como lo veo yo a través de lo que yo pude escuchar y pues entender también a diferencia pues de Caleb Morales y su tía universal. Sí. Yo hablo del abuelo universal por una cuestión básica, como la que he dicho antes, que en nuestras aldeas, para educar a un niño o a una niña, hace falta toda una aldea. Y hay un dicho que nosotros decimos, si tú encuentras a un abuelo aconsejando a su nieto o a su nieta, siéntese a escuchar, porque la mayor parte de las cosas también le van a servir a usted. Entonces, el abuelo forma parte, el concepto abuelo o abuela, forma parte de la esencia de la educación, porque nosotros diferenciamos la enseñanza y la educación. Por eso, en mi cultura decimos, ¿por qué llaman ministro de Educación en lugar de decir ministro de Enseñanza? Porque entendemos que una persona, cuando hablan de ministro de Educación, hablan de escuela, de colegio, de universidades, de tal. Para nosotros eso no es educación, esto es enseñanza académica. Nosotros entendemos que la educación son todo lo que envuelve al ser humano cuando no sabemos que le estamos educando. Es lo que nosotros llamamos educación. Me voy a explicar. Cuando usted tiene un niño, a su hijo o a su hija, le dice, lávese los dientes, salude al tío, levántese, coloque bien la cama, todas las cuestiones que usted le está diciendo, ¿usted le está educando o usted le está enseñando? Lávate la cara, peínatela. Sí, usted le está enseñando, no le está educando. Usted le está dando instrucciones. Lávese la cara, hable con respete a los mayores. Usted le está enseñando a hacer eso. Y ellos entienden que educación son el resto de cosas que esa persona aprende de usted cuando usted no le está enseñando. Eso es educación. Porque si usted le dice, no, mi hija, no diga palabrota, le está enseñando a no decir palabrota. Pero de repente usted está viendo cualquier historia, ¡ah, pucha! No sé cuántas. Eso que usted está diciendo cuando no cree que le está enseñando, educando, esa es la educación. La educación es todo lo que envuelve a la sociedad, en la sociedad, las maneras de hacer. Por eso en mi lengua, la palabra buenos días es la palabra con la que empiezo la obra. Ambolanan. No es, etimológicamente no quiere decir buenos días, porque nosotros decimos que decir buenos días a alguien no tiene imagen. ¿Qué significa decir buenos días? ¿Que le toque la lotería o qué pasa? Nosotros, ambolanan significa maneras de hacer, costumbres de hacer. Entonces, cuando usted se encuentra con uno y dice, le presento mis buenas costumbres, es lo que significa ambolanan. Eso significa, cuando hay un encuentro humano, siempre hay un antes y un después. El conjunto de acciones, dichos, tal, que a mí me caracterizan, es lo que crea mi educación. Esta es mi educación. Cómo me comporto, cómo hablo, qué elijo hacer. Esta es mi educación. Y eso no se enseña en la escuela. En la escuela lo que hacen es les dan instrucciones. Aparte académica, esto es así, 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 pónganse acá, vengan a tal hora. Eso es formación. La educación es qué pasa después. ¿Qué le pasa al niño o a la niña cuando sale de la escuela hasta su casa? ¿Qué pasa a la hora de comer? ¿De qué hablan? ¿Cómo juega con los demás? ¿Qué es lo que ocurre? Todo ese conjunto de cosas es lo que forma la educación.
Ahora, los abuelos, el abuelo universal, los abuelos tienen una responsabilidad muy importante en eso, porque los padres no son los mejores educadores en nuestra cultura, porque un padre lo que quiere es que su hijo o su hija sea mejor que él. Entonces, volca todos sus deseos hacia incluso puede volcar sus frustraciones. Puede volcarlos hacia su hijo. Yo quiero que usted haga lo que yo no pude hacer, quiero que usted sea mejor persona, sea buena. Entonces empezamos a volcar en nuestros hijos nuestros deseos y nuestras frustraciones. Lo que yo no pude hacer, quiero que lo haga mi hijo. Mientras los abuelos, como ya han pasado por ese periodo con sus hijos, ellos ya tienen esa perspectiva de ver la vida desde otro ángulo, son los que forman parte de la educación de los niños en las aldeas, por la experiencia que tienen. Y ese conjunto de cosas es lo que nosotros llamamos educación. Y el arte forma parte primordial en la educación, porque el arte informa, forma y entretiene. Y cuando hablamos de la palabra entretener, no hablamos desde la diversión, porque la diversión ya está dentro del arte. No hace falta que la tengamos como esencia. Lo de entretener es justamente la palabra entretenernos a nosotros mismos, crear comunidad, crear lazos. Ahí es donde entendemos que el arte forma parte de eso, de crear esa cohesión social. Y como eso, ¿qué pasa? Nosotros decimos que la vida, la madre natura es sabia, trabaja el equilibrio. Y nosotros tenemos símbolos que son los que nos ayudan a entender ese equilibrio. Decimos que la mano tiene 5 dedos. Si tuviéramos 20 dedos en la mano, no sabríamos que con 5 es suficiente. Y si tuviéramos un solo dedo, tampoco sabríamos que necesitamos 5. Entonces, el símbolo de 5 dedos, ellos entienden que en el arte, no se puede hablar del canto sin el llanto. No se puede hablar del llanto sin la música. No se puede hablar de la música sin la danza. Y no se puede hablar de la danza sin la poesía. La oralidad. Entonces, esos 5 conceptos son los que crean el hecho artístico, para justamente trabajar esa cuestión de entretener, Por eso el percusionista es como una ínfima parte de lo que yo quería mostrar sobre nuestro arte. Por eso cantamos, hablamos, lloramos, bailamos y relatamos, narramos. Entonces, esa es la cuestión. Y el abuelo universal es esa persona que es capaz de influir en tu educación. Ese es el abuelo o la abuela. Puede no ser una persona más mayor que usted, porque no es una cuestión cronológica. He aprendido muchísimas veces, incluso de un niño, cuando un niño le dice algo, ¿y por qué pasa eso? Y usted dice, mira, wow, nunca había visto las cosas desde ese punto de vista. Ese niño es un abuelo, es su abuelo. Forma parte del abuelo universal, porque yo creía en esa cuestión de quién puede formar parte de la educación del ser humano. Por eso está la figura de ese abuelo universal, ese abuelo que le guía, ese abuelo que no le juzga, ese abuelo que le entiende y ese abuelo que le dice también, levántese, que está en esas cuestiones, ¿no? Por eso hoy justamente hablo del abuelo universal en ese concepto. Y me siento, la verdad, afortunado cuando vengo a Latinoamérica, cuando vengo a Colombia, llevo viviendo acá desde el 2014, y me gustaría conocer muchísimo más sitios todavía, y también la invitación que le hago ya a mi gente también, mi propia gente, de la oportunidad que tenemos los guineanos de crear esos puentes que son necesarios para entendernos también, pero para entendernos tenemos que conocernos, eso es muy importante. Claro. No, yo estoy como... Es que cuando yo lo veía ayer en la escena, en un momento yo le decía a Juan que en un momento o sea, ya lo veía, era usted y con sus instrumentos, como yo decía, o sea, ya me conecté mucho, sí, con lo que estaba pasando en la escena y de verdad fue como un alimento para el alma, para mí, sí. Y yo porque, no, o sea, qué lindo, es que es una cosa muy mágica y también muy grande, sí. Y que eso se pueda llevar a muchos lugares y que además yo veía a los niños que estaban ahí cerca, cómo los niños les encanta, ¿no? El sonido, lo que están haciendo, qué es lo que está pasando
Y en una de las entrevistas también escuchaba que en un taller un niño se hacía como con el, ¿cómo se llama? La samsa, tama, le llamamos también. Sí. Con la samsa y que el niño decía, eso es como un piano, ¿no? Sí, no es de cuerda, son púas, son metálicos, son pues metálicas. Decía que era sí. Como un piano, sí. Él decía un piano, el niño decía que era un piano. Que en dónde estaban las partituras, que como así, que él tocaba, interpretaba todo eso, pero que él estaba aprendiendo piano, pero pues era a través de una partitura. De una partitura. Que no hace, ni tiene nada de eso. Yo quiero compartir eso justamente en el tema de la música y con la experiencia con ese niño, que es lo que a mí me pasa ahora con el tema de los cuentos. Yo tengo 3 niños, 3 hijos, dos chicos y una niña. Cuando eran pequeños, el mayor tiene la misma edad del percusionista, tiene 14 años. Cuando yo estrené la obra tenía 4 meses. Lo que siempre trabajo con ellos, el pequeño tiene 3 años ahora. Yo jamás les leo los cuentos. Ellos los leen porque necesito que aprendan a leer, pero yo les cuento los cuentos, no se los leo. ¿Por qué quiero? Yo necesito que lean, que comprendan lo que lean, pero eso es una cuestión que no tiene nada que ver con contarle un cuento. Yo cuando le cuento un cuento necesito que él aprecie, que le guste la historia de contar historias a través de todo lo que él esté viviendo. Lo mismo pasa con la música. Yo toco instrumentos, ellos tocan, algunos ahora tocan, el mayor ahora toca guitarra, está en el conservatorio. Prefiero que primero entiendan la música antes de leerla. ¿Qué pasa con la...? Yo no estoy aquí para tumbar ningún discurso, ni para decir que uno es mejor, un aprendizaje mejor ni peor, solo que son cuestiones que son diferentes y pueden ser complementarias. Cuando el niño me estaba diciendo eso, que dónde estaba la partitura, tenía razón, porque la forma que él concibe la música es a través de que le han puesto un pentagrama, una partitura para decirle esto es un do, esto es un re, esto es un mi, esto es un... Entonces él asocia que ese sonido tiene que estar relacionado con lo que él estaba leyendo, que primero está la lectura, eso suena así, eso suena así. Entonces él no concibe que se pueda hacer música si no es a través de una lectura, ¿no?, de la partitura. Y yo lo respeto porque es una forma también de enseñar. Entonces, y lo que estaba diciendo, la mayor parte de las canciones nuestras son canciones que la gente me pregunta, pues entonces, ¿cuáles son las notas? ¿A qué escala haces la música? Si es pentatónica, si es diatónica. Por ejemplo, el manzán, que es como un xilófono, tiene sus notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y el que toco ahí es una escala totalmente diferente al de Nosotros cuando trabajamos la parte melódica, trabajamos desde cada persona tiene una caja de resonancia y las cuerdas diferentes. Lo que nosotros hacemos primero es emitir el sonido. A ese sonido le metemos armonía y a partir de ahí ya vemos en qué escala está. A partir de allí, porque cada voz tiene su propia personalidad. Y es mucho también lo que decías que, bueno, en mis palabras, que todo también tiene que ver con la conexión con el corazón, con el amor, ¿sí? O sea, todo... Una de las cosas que también quiero compartir con usted ahora, que ha dicho que cuando estaba viendo la obra, como que le transportó, es una de las cosas que agradezco cuando la gente hace un análisis sobre mi trabajo. Los 14 años que lleva el percusionista, cuando termina el show, termina el espectáculo, mucha gente viene a conversar. A mí me gusta que me digan qué cosas no les ha gustado en la obra, para poder mejorar. Y muy pocas veces la gente hace una valoración artística, muy pocas veces. La gente no viene y me dice, wow, el xilófono, qué bien estaba sonando, o cómo el tambor, cómo lo percute. La gente lo primero que habla conmigo es, me tocó, hermano, me llegó, me transportaste a tu aldea, o pensé en mi abuelo o en mi abuela, tal. Entonces, esas reflexiones a mí me hacen llegar a un punto que es el que yo necesitaba con este trabajo. Este trabajo, nosotros, el hecho artístico en nuestras aldeas es un ritual. Es un ritual que puede tener un punto, incluso la gente dice sanador, tiene un punto ahí de tal. Entonces, el espectáculo, si se dan cuenta, estoy solo en escena, con los tambores, con toda la energía de los tambores, y ustedes están allí.
Pero al final lo que nosotros creamos es un ritual común para que ustedes sientan parte de lo que está ocurriendo acá, para que no haya esa distancia de el tío está tocando y yo estoy aquí escuchando o tocando palmas, sino que haya un momento que usted sienta parte del proceso. En el momento que usted siente parte del proceso, ya está entrando en el ritual que yo quería compartir. Porque es una cuestión de almas, no es de cuerpos, es una cuestión de espíritu, de energía. Porque cuando yo estoy, el instrumento de mi izquierda, que es el oncú, es un instrumento ritual de mi aldea. Es un instrumento que, aparte de sonar, dice textos, evoca, convoca almas, convoca espíritus, convoca cuerpos. Entonces, cuando está sonando, no es simplemente el hecho de que qué bien está ejecutando el instrumento, sino también está envuelto en esa energía. Y esa energía es la que hace que el público llegue a un momento que crea que está en mi aldea, o está en su aldea, la idea que él cree en la cabeza, ¿no? Y acaba concibiendo eso como algo suyo. Todo el mundo, la mayor parte de la gente hace reflexiones sobre sus abuelos, sobre sus papás, sobre sus familiares. La gente hace reflexiones increíbles sobre esta obra. Y eso es lo que a mí me gusta, porque no es... Yo ya escribí un texto, hay una vivencia, pero lo que llega cada noche, cada vez que comparto, es lo que a mí me importa, porque es lo que realmente la esencia que yo quería buscar. Tanto acá como en Guinea, cuando lo presenté en el 2009, y estoy yendo todos los años ahora a Guinea, todos los años hago esta función, para crear esa cuestión. Ya es como una costumbre, cuando llego allí anualmente, como hacerlo todos los años, porque está creando esa cohesión social en la parte urbana de los países, de la ciudad. Sí, sí, lo agradezco, la verdad. Mediterráneo era un profesor de danza, ¿no? Entonces, ¿Cuál poeta antiguo? el Aedo lo llaman, ¿no? El poeta de Grecia antigua es un toche, es un profesor de coreografías. Ajá. ¿No? Entonces, tú sabes que la gente, todas la tragedia o la comedia están emparentadas con la religión, en ritos sagrados, ¿no? Entonces viene mucha gente a una explanada, viene con comida y se quedan por la noche. Y allá ven, desde lejos, porque no hay megafonía, no hay micrófonos, ven una historia, pero la están viendo desde lejos y son solidarios con la historia, la conocen, es la historia de sus ancestros, de sus dioses, sus héroes, de esa vaina, ¿no? Y entonces todo el movimiento tiene un significado que está relacionado con una historia que ellos conocen, ¿no? Yo estuve en un pueblito en Oaxaca, en México, y allá todos los años se reúnen de toda la cultura indígena, es muy poderosa, muy fuerte. Allá la mixteca llaman en Oaxaca, pero vienen de todas partes y hacen unas danzas a pasitos corticos, eso tiene de común, ¿no? Pero todo el mundo entiende de qué están hablando, ¿no? Me parece muy interesante que no es, pues claro, nosotros somos lingüísticos, digamos, orales, y nos realizamos socialmente montando nuestra cabeza. Usted dice, ahora me levanto, me ducho y voy, hago la cola y pago no sé qué, y luego voy allá, estás contando historias en el tiempo, ¿no? Y así son esos sonidos. Pues muy bonita la reflexión que han hecho, que estaba escuchando a ti, esto de que no necesariamente tiene que haber unos símbolos con un significado estricto, sino que a veces es simplemente, incluso la entonación es la que produce el entusiasmo emocional, la vaina, ¿no? Bueno, muy interesante. Claro. Sí, aquí por abundar, por decir a lo que estaban diciendo. Sí, el tema de la música, cuando estabas mencionando el tema de la música hacia los jóvenes, hacia la juventud, la música tiene un componente educador muy importante en el desarrollo personal de un niño, de una persona pequeña. Nosotros, sin darnos cuenta, como hacemos, trabajamos desde la ancestralidad, de la observación sincera de la madre natura. Cuando un feto, un bebé, está en la barriga de su mamá, escucha su voz. Escucha, es consciente de su voz, de cómo, cuando canta, cuando llora, cuando no sé cuánto, eso forma parte de su desarrollo en el feto.
Por eso en mi aldea, en mi cultura, cuando una mujer está embarazada, intentan que siempre esté rodeado de ambientes positivos, de música, de cosas que esté ahí, porque eso influye también allá. Y cuando nace, nosotros recibimos a nuestros bebés con música, con canciones. Eso es un mundo femenino cuando eso ocurre. Están ahí en la parte donde está la persona que la va a traer, las demás mujeres están. Es un mundo eminentemente femenino donde los hombres no participan, no están allá. Entonces, cuando eso ocurre, a través de cánticos y tal, reciben al bebé. Y cuando reciben al bebé, en el primer baño, también le siguen los cánticos, con el aliento de mujer, que ellos están allí, le dan esas cuestiones. Entonces, a partir de allí, como la música forma parte, tanto cuando estamos en momentos alegres, cuando estamos en momentos tristes, para ayudarnos justamente a levantarnos, eso también hace que un niño desarrolle la psicomotricidad, la cuestión rítmica, que trabaje incluso el propio lenguaje, se desarrolla mucho que su lenguaje sea más rico también, en temas sobre todo si son canciones que tiene que repetir. Entonces eso vemos que forma parte de la educación de la persona en el desarrollo. Y muchas veces cuando la gente dice, parece que los negros nacéis con el ritmo en la sangre y tal, esas preconcepciones a mí no me gustan porque como que están catalogando que las cosas son así simplemente por el hecho de no es eso, es el quehacer. Por ejemplo, en España también hablan de lo mismo con la cultura gitana. Dicen que no, es que ves a un niño gitano y de repente le ves ahí con ese gargo tal. Yo creo que es una cuestión de la cosmovisión que tienen, el quehacer diario. No es una cuestión de que uno nace con ese gen, como si Dios le pusiese ese gen a la gente cuando viene al mundo. No, es una cuestión de algo que se trabaja y es una cuestión milenaria. Solo que la evolución de las sociedades fue dejando, primero yo creo que se cometió una injusticia suprema cuando algunas culturas intentaron aniquilar el relato de otras culturas. Por ejemplo, cuando nosotros durante la colonización intentan aniquilar nuestras creencias, incluso la lengua. Hubo una época en mi país donde hay muchísima gente que se avergüenza cuando habla en su lengua. Que había un momento que tú hablabas tu lengua y en el colegio te castigaban por hablar en tu lengua. Porque entonces a partir de ahí la gente empezó a tener complejos de expresarse en su propia lengua. Y como tienes complejos de expresarte en tu propia lengua, ya empieza a tener complejos también de ensalzar tu cultura, tu cosmovisión. Yo creo que es una de las cosas que la historia sí que cree que parte de la civilización de este mundo cometió una gran injusticia con el resto de la gente. Eso es lo que se está viviendo. Porque cuando entra la religión judio-cristiana, cualquier tipo de religión, y es un relato que es la cosmovisión de una cultura a través de ese relato. La religión cristiana habla de un relato que es el pueblo hebreo, desde Adán y Eva, el concepto de Adán y Eva, el concepto de todo lo que es un relato. Mientras a lo mejor el musulmán, el mundo árabe, el mundo musulmán, también habla desde otra cosmovisión, desde lo que es Mahoma, lo que es Alá, lo que es tal. Lo mismo puede pasar en la India, cuando en la India nunca te van a hablar de Adán y Eva, te van a hablar de otra cosa, Entonces, cada cultura tiene cómo concibe de qué es el mundo y cómo lo percibe. Entonces, cuando una cultura intenta crear un relato único, creo que es un error que se cometió en la historia, y ese error nosotros tenemos ese compromiso de reescribir las historias, de empezar a rescatar también esas cuestiones. Porque a mí me gustaría hablar con un indígena de alguno de los pueblos de acá. Yo tuve un contacto con quechua, con una población quechua en Bolivia, y preguntarles cuál es la cosmovisión quechua. Y no me hablaron de Adán y Eva. No me hablaban de otro concepto y eso creo que ese relato, la suma de los relatos de los pueblos es lo que hace que creamos un relato común como especie humana. Cuando hay un relato que es el que quiere prevalecer sobre el otro, eso que creo que es una injusticia. Y ahí nosotros, lo que usted vio ayer fue una millonésima parte de lo que puede ser la cultura de Can. Pero en mi país convivimos otras culturas ricas. Está la cultura Bubi, la cultura Ndowe, la cultura Ambo, la cultura Cuaxio.
incluso la propia cultura criolla, que es ya la mezcla de muchísimas culturas que llegaron a Guinea. Entonces, cada uno tiene su relato, su cosmovisión, y esa suma de relatos es la que hace que la especie humana seamos complementarios. Es decir, ¿qué es lo que me cuenta acá? Me encantaría escuchar toda esa zona de acá, los originarios, qué cuentan de sus ancestros, ¿no? Eso que hago, cuando estuve en Bolivia, en uno de esos pueblos me dijeron que las mujeres allá también hacen ese mismo ruido para comunicarse entre montañas, tal, cosas así, y eso es lo que a mí me llena, porque es donde trabajo esta cuestión humana, y la música está ahí, en esos componentes. Muchísimas gracias. Sí.